Hola a todos, mi nombre es Maite Basaguren y les doy la bienvenida. Además de que la obra de la que vamos a hablar hoy personalmente me encanta, nos han pedido varias veces que la analicemos aquí en Art Plus. Y es por eso que hoy vamos a hablar del Angelus de Jean-François Millet, pintor del movimiento realista francés. Esta fue una pintura que tuvo una notoriedad significativa en el siglo XIX y aún en el siglo XX se pagaron por ella grandes sumas de dinero en una subasta. Sin embargo, es claro que hoy en día esta obra no es la protagonista del Museo d'Orsay donde se encuentra exhibiéndose. A comparación de otras pinturas, la sala donde se expone el Angelus es más bien una sala callada y poco visitada. Y así pasa con el arte. Lo apreciamos, lo valoramos, lo veneramos según nuestro presente. Las corrientes filosóficas, las retóricas, los discursos de nuestra época. Así que quizá en el futuro vuelva esta obra del Angelus a ser iluminada por el reflector de la fama. Mientras tanto, contestemos la primera pregunta de Art History 101. ¿Qué estamos viendo? Es la escena de dos campesinos y pareciera ser una pareja joven de casados. Se conoce que pasaron las horas del día labrando, cultivando y arando el campo y han interrumpido sus labores para cumplir con los deberes devocionales, sus oraciones de la tarde. Sonaron las campanadas de las 6 de la tarde desde el campanario de la iglesia que encontramos a la distancia y ambos sueltan sus herramientas de trabajo para rezar el Ángelus. El Ángelus es una oración católica que se reza en honor al misterio de la encarnación, es decir, el momento en que Jesús se hace hombre, y celebra en sus versos aquel día de la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel se aparece a María para hacerle saber que ella será la madre del esperado Mesías, a lo que María responde que sí, que hará la voluntad de Dios. Esta escena ha sido representada en innumerables ocasiones en la historia del arte por los más variados artistas, desde Leonardo en el Renacimiento italiano hasta Jean Van Eyck en el famoso altar de Ghent. Millet no se suma a la larga lista de artistas que pintan la Anunciación y ni siquiera, según el mismo artista, está representando una escena religiosa. Millet realiza esta obra como recuerdo de su infancia. El artista evoca aquellas tardes cuando su abuela ordenaba que todo y todos se detuviesen y abandonaran su trabajo y sus herramientas en mitad del campo que él y su familia trabajaban para rezar el Ángelus. Jean-François Millet era uno de 9 hermanos de una familia campesina y batalló mucho él y su familia para que el artista pudiera completar sus estudios de arte. Al representar este tipo de escenas de campesinos no idealizados, sino simples figuras escenificando una realidad que Millet conocía muy bien, Jean-François se enlista dentro de un movimiento realista. Y es el lenguaje corporal de ambas figuras en esta obra lo que hace para mí esta pintura tan emotiva. Él, el campesino, se descubre la cabeza, la inclina con humildad y respeto, mientras sostiene con ambas manos su sombrero de trabajo. Ese mismo sombrero que lo protegió todo el día de los rayos del sol, mientras que ella se para muy derechita, lleva sus manos al pecho, baja también la cabeza en señal de recogimiento y juntos construyen este momento de devoción en la soledad del campo, con la tierra que los rodea como único testigo de su fervor, de su amor a Dios. Esa misma tierra que han trabajado con sus manos durante todo el día. Ese cultivo que recibió el sudor de su frente. Un momento íntimo con Dios en ese silencio y quietud del campo. Un momento que no se mide con las miradas y las lenguas de otros. Un fervor genuino, sencillo, humilde, como solo puede sentirlo la gente del campo. Campesinos que no necesitan grandes catedrales de arquitectura imponente, con vitrales de colores y riquezas de pompa y platillo, para construir en mitad de su sembradío una comunicación con Dios interna y profunda, con ese Dios que los conoce
y que sabe de sus penurias, de su cansancio, de sus fatigas, de sus necesidades, de sus preocupaciones y conoce la sencillez de sus corazones. Alrededor de ellos, sus herramientas de trabajo, la pala, la carretilla, la canasta con las papas que han recogido todo el día y que seguramente serán la cena de esta noche. Para mí, esta imagen evoca emociones que me vienen desde niña. Así como la abuela de Milet, mi mamá grande, interrumpía lo que estuviéramos haciendo a las 12 del día y sin decir aguabá, comenzaba: el ángel del Señor anunció a María. A lo que nosotros, mis primos y yo y quien estuviera presente, contestábamos pues rápidamente, entre muy devotos y divertidos, y concibió por obra del Espíritu Santo. Y de ahí nos arrancábamos con el Ave María. Y creo que desde que murió mi mamá grande yo no he vuelto a rezar el Ángelus. Así que es una oración que asocio plenamente con recuerdos de mi abuela y de mi infancia. Y eso me conecta de manera especial a esta obra, porque también mi sentir de esos años, de esos momentos, era sencillo y pues muy inocente. Y me gusta pensar que comparto un sentimiento muy similar con este par de campesinos, de ese Dios que entiendes de niño, sin complicaciones, sin filosofía, sin textos, sin debates. Un Dios para corazones que todavía su carga es ligera. Sin embargo, es importante recalcar que dentro de la sencillez, la pintura contiene un mensaje profundo que te hace detenerte cuando te topas con ella en medio del Museo d'Orsay, en un París cosmopolita de museos, turistas, restaurantes, tiendas, y te suspende en medio del barullo para reflexionar, deseando un momento de silencio para mirar hacia adentro. Millet recorta las figuras de esta pareja de campesinos contra la luz crepuscular de la tarde, a contraluz, lo que nos deja sus rostros en penumbra. Este gesto del artista de no articular las caras nos permite a nosotros extrapolarnos a esas figuras, dando la posibilidad de que ese campesino sea cada hombre y ella cada mujer. Tú y yo podemos ser esas figuras. Y es verdad que Millet no pinta esta obra como una imagen religiosa. Sin embargo, sí es una representación profundamente espiritual. El artista hace uso efectivo del espacio, dejando fuera de la composición todos los elementos innecesarios para la significación del momento, y pinta un campo pues plano y más bien poco interesante, de manera que logra un silencio visual de muchísima paz y sosiego. Todos los ruidos se enmudecen para centrar la atención en las figuras del primer plano y el momento simple de la oración de unos labradores. Bueno, vayamos ahora al chisme. Esta pintura tiene muchísima historia detrás. Millet la pinta originalmente por encargo. Y cuando el artista realiza esta obra en 1859, a los 45 años de edad, el Salón de París la rechaza para su exhibición. A tan solo 25 años de este rechazo, la obra se vendería en subasta por la fabulosa cantidad de $110,000, ya muerto el artista. Este era un precio estratosférico para la época. Y además la venta fue una de las más dramáticas que se tuviera hasta ese momento en la historia del mercado del arte. Esta obra se convirtió más tarde en una obsesión para el surrealista Salvador Dalí, quien interpretó el tema varias veces, además de escribir un ensayo titulado El mito trágico del Ángelus de Millet. El manuscrito original se perdió muy pronto al verse obligado Dalí a abandonar París apresuradamente ante la llegada de los nazis. Y sería hasta 1963 que el texto fue encontrado y publicado. Dalí afirma en el libro que el Ángelus se había convertido para él en, abro comillas, la obra pictórica más íntimamente turbadora y la más densa, cierro comillas. Según Dalí, los campesinos en la pintura no solo
estaban rezando el Ángelus, sino que estaban orando frente a un pequeño ataúd. Aparentemente, el artista tuvo tal fijación con la obra que buscó a un descendiente de Jean-François Millet, quien le confesaría la realidad detrás del cuadro. Según explica el mismo Dalí en su libro, gracias a su insistencia, el Museo del Louvre, a quien pertenecía la obra en ese momento, hizo una radiografía de la pintura. Radiografía que reveló que en lugar de la canasta de papas había antes una caja negra que el pintor surrealista interpreta como el ataúd de un niño de 6 años. Siempre hay que tener cautela con este tipo de historias, porque no necesariamente lo que ve o quiere ver o interpreta Dalí como una tumba tendría que serlo. Yo no encontré ninguna imagen de estas radiografías que hizo el Louvre que fuera válida y que valiera la pena ponerla, pero según leí en un ensayo, lo único que se ve es un rectángulo más oscuro. Así que, bueno, pues ya nos toca a nosotros interpretar si Dalí tenía o no tenía razón. Pero pues les agradezco enormemente que me hayan acompañado hasta el final de este video para hablar de esta hermosa pintura y los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan por nuestras cuentas en otras redes sociales como Instagram. Gracias.